Gracias, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra escritura para tomar una porción de ella y estar hablando de ella en esta noche. Bienvenidos todos a la casa del Señor en el nombre todos suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. San Mateo 28, versos 8 y 9. San Mateo 28, 8 y 9. San Mateo 28, 8 y 9. ¿Ya lo tiene? Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, hemos leído tu bendita y santa palabra, Señor. Padre, ahora pedimos, Dios, que el mismo que la escribió, que aquel que la inspiró, que es tu Espíritu Santo, venga, Señor Dios, y nos inspire en esta noche para poder hablarla, Señor. Para poder hablar, Señor Jesús, lo correcto, Señor Dios. Y que, Padre, esto sea, Dios, como siempre te lo pedimos, para nuestra edificación, Señor. Padre Celestial, tú eres el único que nos puedes ayudar. Por eso estamos aquí en esta noche, en este servicio, no como una costumbre o tradición, Señor, sino que, Padre Celestial, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama también nuestra alma, Señor Jesús. Padre, tenemos sed de ti, de tu palabra, Señor, es aquello que nos puede saciar, Señor, solamente tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que en esta noche tú vengas, Dios, no por motivo del que hablas, sino de aquel que escucha, Señor Jesús, porque aquí está una porción de tu novia, Padre, los cuales han venido para poder escuchar de ti, Señor. Padre, recompensa el esfuerzo pequeño o grande que han hecho, Señor, al darnos de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero tomar un pensamiento de esta porción de la Biblia que acabamos de leer y quiero titularle Sentimientos encontrados. Ahora, quizá usted diga, bueno, ese no es un buen tema para una predicación o no es un buen título, pero mire, yo quiero hablar unas cositas de aquí de la palabra del Señor. Hace algunas semanas atrás estábamos escuchando al hermano Branham aquí en la iglesia en uno de esos sermones de Pascua, y entonces él tomó esta escritura, tomó el capítulo 28 de San Mateo. Y entonces yo estaba escuchando mientras el profeta la está leyendo antes de entrar al sermón. Desde luego solamente la lee para poner una base al sermón de lo que iba a hablar. Y entonces, a medida que él va leyendo la Biblia, yo estaba escuchando la lectura. Y cuando él llega a esta porción, a estos versículos que acabamos de leer, me llamó la atención por estas dos palabras, porque la Biblia dice que entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Y entonces cuando yo escuché esa porción dije, bueno, a mí esto me da a entender algo. Y entonces se me vino a la mente desde entonces esa frase que nosotros conocemos acerca de lo que son los sentimientos encontrados. Y ahorita voy a explicar el por qué tomé ese título. Mire, pero antes de avanzar, quizá usted se está preguntando, quizá aunque los hemos sentido, yo creo que cada uno de nosotros, no hay persona en esta noche aquí presente que alguna vez no haya tenido esa clase de sentimientos. Pero ¿qué son los sentimientos encontrados? Bueno, son sentimientos que se contradicen entre sí. El asunto es que están dentro de una sola persona y al mismo tiempo. También son emociones opuestas en un estado anímico, o sea, de ánimo. Como nosotros podemos tener ambas cosas, sin embargo, sabemos que las tenemos en ocasiones. Esto yo no estoy tratando de inventar algo nuevo. Todos hemos pasado por una situación así. Mire, quiero comenzar diciendo esto. Como seres humanos,
a todos el Señor nos dotó de sentimientos. Esos sentimientos radican en nuestro espíritu y muchas veces esos sentimientos afloran y los expresamos. Ahora, estos sentimientos no se pueden ocultar. Tanto un sentimiento de alegría como de tristeza, la persona no lo puede ocultar. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno de esos sentimientos que tiene el ser humano tiene una causa, tiene un origen, tiene un porqué. Mire, si uno estudia la Escritura con detenimiento, uno va a encontrar muchos ejemplos o varios ejemplos de eso, aunque ciertamente la Biblia no le dice que no los clasifica así o les pone esa etiqueta que diga sentimientos encontrados, pero ahí están. Mire, por ejemplo, yo le decía que los sentimientos las personas muchas veces no los pueden ocultar, y entonces yo estaba pensando algo en el Antiguo Testamento acerca de aquel sacerdote Nehemías. Y Nehemías habla en el capítulo 2 del libro de Nehemías, el versículo 1. La Biblia dice que él estaba sirviendo al rey. Y entonces el rey notó algo. Mire, en el matrimonio, con nuestros hijos, yo creo que todos, inclusive como hermanos, pues nos conocemos perfectamente. Entonces, porque a medida que nos vamos familiarizando, nos vamos conociendo mejor, y entonces de alguna manera ya tenemos un concepto de cada quien. Pero cuando algo no anda bien en alguna persona, si es que estamos en constante comunicación, amistad, compañerismo con ella, inmediatamente lo vamos a notar. Aquí Esdras estaba sirviendo al rey, y entonces dice en el capítulo 1, los primeros 3 versos, dice: y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Él era un copero, así como aquel de los días de José en el tiempo, en el principio de la Biblia. Y dice: y como yo no había estado antes triste en su presencia. O sea, aquel hombre, bueno, servía con gusto al rey. Usted sabe, cuando una persona es contratada y hace su trabajo, lo hace con gusto, no lo hace de mala gana. Él quizá bueno, para comenzar sería una falta de respeto, y eso a lo mejor ameritaría una sanción del parte del rey, que él le lanzara la copa por ahí, usted sabe, salpicando el mantel de la mesa en la cual el rey estaba. Pero entonces dice la Biblia, él mismo dice: y como yo no había estado antes triste en su presencia, y díjome el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Dijo: porque no estás enfermo. Usted sabe, cuando una persona tiene una enfermedad física, bueno, eso también se nota en el semblante de la persona. Yo creo que nadie que tiene un dolor no se está riendo del dolor, al contrario, muestra una mueca de dolor, de tristeza. Entonces Nehemías, el rey lo conocía de bien a bien, y él sabía que en un momento el semblante de Nehemías había cambiado. Y él le dice: oye, ¿por qué está triste tu rostro? Yo sé que tú estás sano, que no estás enfermo, para que tu rostro pueda estar en esa condición. Y entonces el rey percibió algo. Le dijo: mira, Nehemías, si no es una enfermedad física aquello que te hace estar triste, entonces tiene que tiene que ser algo que está más adentro de ti. Y él dice: mira, es un quebranto de corazón. Ahora, quebrantar el corazón, quebrantarse el corazón es entristecerse. Bueno, pero ¿por qué razón es que Nehemías tenía el corazón quebrantado? Y entonces, cuando el rey le pregunta, usted sabe, y bueno, yo cuando pienso en esta escritura, ¿cómo es que para el rey no le era indiferente el estado emocional que Nehemías estaba mostrando?
Por eso, ahora él nunca fue a quejarse con el rey. Sencillamente el rey notó algo, un cambio en el semblante y en la actitud de Nehemías. Y entonces cuando él le dice, mira, si no estás enfermo, y te muestras de esa manera, entonces tiene que haber algo más. Y entonces Nehemías, dice la Biblia, que él temió en gran manera, pero al mismo tiempo él le tenía que decir la verdad al rey, porque él no estaba fingiendo, sencillamente estaba pasando por una situación real en su vida. Bueno, ¿y qué era lo que motivaba que Nehemías tuviera ese quebranto del corazón? Y él fue honesto con el rey y le dijo la verdadera razón. En el verso 3, y le dije al rey, el rey viva para siempre, ¿cómo no estará triste mi rostro? Bueno, pero ¿por qué, Nehemías? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Esto es parte de lo que estamos hablando los domingos. O sea, usted sabe, de pronto comienza a sentir una nostalgia. Usted se acuerda que en una ocasión dijimos que la palabra nostalgia en inglés es homesickness. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad por el hogar. Claro, la traducen como nostalgia y es verdad. Ahora, ¿por qué razón? Porque él era judío y sabía que en alguna parte de la tierra estaba una ciudad que representaba tanto para él, la cual era Jerusalén. Ahora, no solamente esa ciudad representaba tanto para él, sino que él sabía, al ser llevado a Babilonia, que aquella ciudad, como él bien lo dijo, había quedado desierta, como un pueblo fantasma, la cual por la noche, quizá mientras la luna estaba, aquella luna llena, estaba iluminando la ciudad, no se veía nada, si acaso ahí las aves nocturnas que estaban por ahí en alguna parte. Pero no solamente Jerusalén había quedado desierta, sino que sus muros, sus puertas y todo había sido, como él bien lo dice, consumidos por el fuego. Eso todavía le ponía algo extra todavía. Mire, usted se acuerda cuando el profeta de Dios dice que en una ocasión él estaba cazando en Canadá y entonces él vio un oso y entonces dice que él tuvo la intención de seguir a aquel oso. Dijo, yo no lo quería cazar, yo solamente quería ir en el caballo siguiéndolo. Y entonces él avanza y avanza y avanza siguiendo a aquel oso, pero como ya era tarde, la noche le sorprende en un lugar. Pero el lugar donde él le sorprende era un lugar donde él dijo, antes había habido una quemazón. De tal manera que un lugar que en una ocasión había sido un lugar lleno de vegetación, donde la persona podía ir y llenar sus pulmones con aquello, de pronto se encontraba solamente palos de pino. Pero no era que los habían podado, es que la quemazón los había consumido. Y entonces él dice que cuando ve la luna reflejarse en aquello, dijo, para mí me parecían lápidas sepulcrales. Pero no solamente eso, aquello de por sí, la vista, el panorama era desolador. Pero entonces dice que el viento comenzó a soplar. Y entonces aquel viento, mientras pasaba por aquellos palos secos, dice que comenzó a hacer hermano, aquello era ya fantasmal prácticamente. Ahora, imagínese usted lo que pudo haber sido Jerusalén con las puertas, bueno, la ciudad desolada y todo quemado. Ahora, eso, tan solamente el pensar cómo había quedado su ciudad, a Nehemías le producía ese sentimiento de tristeza. Y el rey, primeramente lo vio
Y le dijo: tú no estás enfermo físicamente, más bien tu problema radica en el corazón, que estás quebrantado de corazón. Ahora, pero en esta noche, desde luego que mi tema no es hablar sobre el quebrantamiento de corazón, aunque es parte de eso, sino más bien hablar acerca de los sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque en esta noche no vamos en sí a analizar lo que es un sentimiento de tristeza, sino esos sentimientos encontrados u opuestos que pueden estar en una persona. Ahora, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Mire, le voy a contar una historia que es real. Existe la historia de una pareja que se iban a casar. Sin embargo, aquella fiesta de las bodas se vio empañada porque la madre de Marlene, que era la novia, había muerto de cáncer unas semanas antes. Ahora, piense usted en este cuadro. Su tía de Marlene ocupó de manera extraordinaria la función de madre de la novia. Pero en medio de aquella felicidad propia de un evento así, había algo que evidentemente no estaba bien. ¿Cuál era ese algo? Faltaba la mamá. Y eso afectaba todo lo demás. Ahora piensa en esta historia tan sencilla. ¿Cómo poder albergar al mismo tiempo el sentimiento de inmensa alegría que puede sentir una joven al llegar el momento que espera con ansia? ¿Cuál es el momento de boda? Yo creo que ninguna mujer, a menos que haya sido forzada al matrimonio, pero cualquier jovencita que viene a casarse, es un momento de suma alegría. Porque de hecho, tanto hombres como mujeres anhelamos que algún día nos vamos a casar, quizá cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes a lo mejor. Ahora piense en esta mujercita, de que como en ella misma podían estar ambos sentimientos. Uno de ellos de una inmensa alegría, porque llegaba a ese momento crucial de su vida en el cual se había de casar. Pero al mismo tiempo sentir una profunda tristeza por la ausencia de su madre. Usted se pudo haber imaginado en qué condición llegó la joven al altar. Si la madre hubiera vivido, bueno, todo era gozo, felicidad y parabienes y felicitaciones. Quizá toda la gente estaba disfrutando del evento, pero en ella, por aquella situación por la cual había pasado, precisamente estaban esos sentimientos encontrados de alegría al saber que se iba a casar, pero de tristeza también al saber que no estaba su madre. Ahora, si ella hubiera sido, digamos, huérfana desde niña, pues usted sabe, ya había superado el trance, había superado ese evento. Pero el hecho de que su madre fallezca apenas unas cuantas semanas antes de la boda, seguramente eso tuvo que haberla afectado profundamente. Y usted sabe que historias como esas se han repetido infinidad de veces. O por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, y yo sé que a lo mejor dice: hermano, ¿por qué dice eso? Mire, porque son cosas que son reales. Por ejemplo, usted sabe cuando una mujer sabe que está embarazada, bueno, comienza, el profeta dijo aún en los días previos al embarazo, aún si fuera una mujer vil, dijo: hay algo de ternura en ella. ¿Y qué es lo que hace eso? Es que hay un espíritu que está esperando a que aquel bebé salga de su madre para poder tomarlo en ella. Eso es lo que la hace tierna. Pero ¿cuántas veces no hemos sabido que cuando llega el momento del parto, la mujer fallece en el parto, pero sobrevive el bebé? Todos conocemos muchas historias como esas. Ahora,
Piense usted en la situación del varón, del papá. Por una parte, saber que tiene en sus brazos aquel niño que esperó con ansia. Pero por el otro lado, saber que la madre en el trabajo de parto falleció. ¿Qué puede tener ese hombre? En él hay dos sentimientos. Y esos dos tipos de sentimientos son contrarios y luchan el uno al otro. Hay personas, mire, porque esto es importante. Estos sentimientos encontrados son una lucha. Y al final alguno de ellos va a tener que prevalecer. Por eso a veces la gente entra en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque el sentimiento que prevaleció es el sentimiento de tristeza. Y no es tan fácil que la persona se recupere ante eso. Ahora, pero no solamente hablemos de las personas o de historias reales como estas que yo le estoy hablando, sino traigámoslo a nosotros mismos. Porque ese es el propósito de hablar estas cosas. El que podamos entender ese tipo de etapas en la vida en la cual prácticamente ninguna persona está exenta de eso. Mire, las experiencias nuestras en nuestro caminar por esta vida también son una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Eso es natural. La vida, ahora, mire, en esto, el desarrollo de la persona va a depender de cuál de los dos efectos predomine en la vida. Hay gente, desde luego, todos pasamos por cosas buenas y por cosas malas. Si una persona hace énfasis a lo negativo de la vida y todo lo ve, ahora sí que como dicen ahí, la vida se ve del color de acuerdo al cristal a través del cual uno la vea. Si usted pone un cristal negro, no importa si ese foco está produciendo luz blanca, pero yo como la voy a ver a través de un cristal negro, ¿de qué color voy a ver la luz? Negra, eso es natural. Ahora, nuestra vida es exactamente eso, una mezcla de una cosa y de otra. Como le decía, es una mezcla de cosas buenas y cosas malas. También es una mezcla de alegría y de tristezas. Y Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, él era un ser humano como nosotros. Y sin duda alguna a él le había tocado pasar también por esas experiencias. De tal manera que él, en el libro de los Proverbios, el capítulo 14, el verso 13, él dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón. Mire, esta porción de la Biblia es tremenda. ¿Cómo es que aún en la alegría, en la risa, dice él, tendrá dolor el corazón? ¿Cómo puede uno explicar eso? Y luego sigue diciendo: y el término de la alegría es congoja. O sea, ahí están una vez más esos dos sentimientos que son contrarios el uno al otro. Ahora, estos fueron los sentimientos que embargaron a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo y José, es decir, la que dio a luz a Jesús, en esta escritura que leímos al principio. Mire, y yo no sé si hemos pensado en eso, en cuán natural era esta combinación de sentimientos. Usted dice, ¿es natural? Es natural.
Mire, veamos el antecedente. La Biblia, y ahí fue donde yo pensé en este tema, porque la Biblia primeramente dice que cuando ellos salieron del sepulcro, salieron con temor y con gran gozo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo una persona puede tener miedo y al mismo tiempo reírse de eso? Es como dijo el profeta de Dios de aquel niño que va cruzando por el panteón de noche y él va silbando para hacerse creer que no tiene miedo. Pero dijo el profeta, sí tiene miedo. Él se trata de engañar a sí mismo. Ahora, estas mujeres, mire, ellas, bueno, María, pues ella desde que nació Jesús lo conoció, lo vio crecer, lo vio siendo un bebé, un infante, un niño, un adolescente, un joven y aún un adulto. María Magdalena entró, voy a decirlo así, como una seguidora del ministerio de Jesús en una cierta etapa, en un cierto tramo de su vida, donde ella se vio beneficiada por Jesús al ser liberada de aquellos demonios. Y usted sabe que el profeta no era como el gadareno, que quizá, usted sabe, se tiraba al piso, comenzaba a echar espumarajos por la boca. Esos demonios de María Magdalena eran más sutiles, que la hacían pensar o verse como una persona normal, pero no era una persona normal. ¿Cuáles eran los demonios? Mire, yo ahorita no los sé de memoria. Es más, sí, yo se los puedo citar. Déjeme ver si puedo encontrar esta escritura donde el profeta habla de ella. Y yo aquí los anoté porque para mí eso es muy importante. Permítame, mire, disculpe, voy a tomar un poquito más de tiempo. O si alguien me ayuda, creo que debe de ser en Lucas. Aquí están. El profeta dijo que uno de los demonios que ella tenía era orgullo. Entonces el orgullo es un demonio. Como decíamos el domingo, después de todo, ¿qué somos? Por eso Isaías dijo: Señor, acuérdate que somos ¿qué? Polvo. Oye, hermano, eso parece humillante. El que le diga, oye, ahora sí, como dice el canto, eres polvo y nada más, pero es la verdad. La siguiente cosa, el segundo demonio que ella tenía era jactancia. Ahora, la Biblia dice que uno no debe de ser jactancioso. El tercer demonio que ella tenía era inmundicia. El cuarto, depravación. El quinto, vulgaridad. El sexto, emulación. Quizá esta palabra para usted no le suene tan familiar. ¿Qué es emular a alguien? Imitarlo con el fin de sobrepasarlo. Y por último, el séptimo era depravación. Perdón, el séptimo era contienda. Sencillamente, bueno, si era una mujer contenciosa, no era fácil que alguien pudiera tener, quizá por un tiempo se llevaba bien con ella, pero después de un rato aquello afloraba y ya estaba discutiendo. Ahora, pero ella, en un cierto tramo de su vida, se ve involucrada en el ministerio de Jesús. Y bueno, ella en correspondencia por lo que Jesús había hecho por ella. Porque mire, si esos espíritus, los 7 o 1, 2 o 3 o 4, los que sean, están en una persona, tarde que temprano la meten en problemas. Y si la meten en problemas, la hacen infeliz. Yo le garantizo que María Magdalena era una mujer infeliz. Pero imagínense que Jesús la libere y la haga una nueva criatura. ¿Cómo no poder estar agradecida con él? ¿Cómo decir, bueno, gracias Jesús, tú me liberaste, nos vemos, ya no voy a asistir a la iglesia? Eso la hacía ser parte de ello.
Y prueba de ello, hermano, esto es maravilloso. Yo quiero pensar que ella y María, de la cual nos habla la Biblia, la otra, tenían una muy buena relación de amistad. De tal manera que el domingo, el primer día de la semana, que Jesús resucita, es a ellas y a ellas dos, a las primeras que Jesús desaparece. Mire, cada uno de los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de eso. Y regularmente uno añade un detalle y el otro lo omite. Pero si usted junta todo eso, es como un rompecabezas. Usted tiene el cuadro completo y claro. Ahora, entonces, ellas, después de haber visto lo que Jesús había pasado, por lo que él había pasado aquel viernes, van al sepulcro. Pero no iban con la intención de decir, ni siquiera para verificar si es que Jesús había resucitado o no. Dice la Biblia que ellas fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ellas esperaban encontrar el cuerpo de Jesús ahí todavía y ungirlo con algún perfume. Pero ¿cuál es su sorpresa? En un evangelio dice la Biblia que era un ángel y en otro dice que eran dos. ¿Cuál es su sorpresa? Que al llegar al sepulcro se encuentran con uno o dos ángeles. Ahorita no vamos a discutir si era uno o dos, pero con uno o dos ángeles. ¿Y qué les dicen? Hey, mire qué cosa. Nunca les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que resucitó? Lázaro había muerto y había resucitado. Pero ¿qué dijeron ellas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, imagínense, después de eso, ellas entran al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Ahora, cualquier persona, porque eso es natural, ellas eran tan humanas como usted y como yo, al ver sus ojos que el Jesús que se había quedado ahí el viernes por la tarde, ahora ya no estaba. Y no era como el cuento que habían inventado los judíos, que le habían sobornado a personas para que dijeran que se robaron el cuerpo de Jesús. Si un ángel, porque no eran los fariseos de quienes ellas obtuvieron la información, era un ángel del cielo. Y cómo no creerle a un ángel del cielo que lo que les estaba diciendo era verdad. Entran. Imagínese usted el escalofrío, voy a decirlo así, el temor que las debió de haber invadido. Le decía, porque ellas fueron al sepulcro esperando encontrar a Jesús allí todavía, sino porque dice la Biblia que llevaban especias aromáticas para ungirle. ¿A quién? No al sepulcro, a Jesús. Entonces imagine usted aquel sentimiento de temor. Oh, él ya no está. Era un temor reverencial al saber que aquellas palabras del ángel eran ciertas. Ese era un sentimiento que las embargó. Pero el profeta, mire, a mí me gusta tanto como dice la Biblia, ahí tiene una Y. Cuando dice temor y gran gozo. O sea, en ellas estaba esa mezcla de sentimientos, de temor, bueno, tomando lo que dice la Biblia, y de gran gozo. Mire, si la Biblia hubiera dicho, tenían temor y tenían gozo, bueno, están de alguna manera a la par. Pero la Biblia no dice que tenían gran temor y gran gozo, tenían temor. Pero después aquel sentimiento encontrado de gozo, como era gran gozo, sobrepujó,
venció al temor. O sea, el gozo había sobrepujado al temor. De tener esos sentimientos encontrados, un sentimiento prevaleció sobre el otro. Mire, como cuando un amado parte de esta tierra, habiendo creído en el Señor. Por una parte, se sufre la ausencia, porque esa persona va a dejar un vacío. Y no solamente un vacío en la silla en la cual se sentaba en la mesa, en la cama en la cual dormía, en la habitación en la cual vivía, sino que deja una ausencia que nada ni nadie la puede suplir. Aun cuando una pareja tiene varios hijos y uno de ellos parte, el otro nunca podrá suplir la ausencia de aquel que se fue. Ahora, todos hemos experimentado eso. Por eso, por encima del dolor y la tristeza, que ese es un sentimiento que embarga a cualquier persona que parte, cuyo ser querido parte. El luto, que eso es natural, es normal, es parte de nuestros sentimientos. Pablo nos dice que ese sentimiento de tristeza y dolor se puede, digamos, contrarrestar, por decirlo así, con otra palabra, y esa palabra es consuelo. Por eso él les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses el capítulo 4, el verso 18, él termina el capítulo diciendo: por tanto, primero les dice, sí, entristezcanse, eso es natural, pero no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero entonces los va a dejar justificando que es natural solamente que nos entristezcamos. Al final él sella el capítulo y dice: por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Después de haber hablado del misterio de la resurrección y la transformación, dijo: consuélense con estas palabras, porque, como dice un canto de un hermano guatemalteco, no se han ido del todo. Ciertamente físicamente no están aquí, pero están en alguna parte, gozando de una mejor vida, de una mejor condición que la que nosotros estamos aquí. Por eso él dijo: ustedes consuélense en esto, que ellos están esperando una resurrección. Por eso no existe mayor consuelo que el que Dios mismo, el que Cristo mismo puede ofrecer. Ahora, uno pudiera avanzar y hablar sobre tantos sentimientos encontrados por los que nosotros pasamos como criaturas terrenales, o sea, de este lado de la eternidad. Pero bueno, hasta aquí lo que tenemos que aprender es que de esos sentimientos encontrados, el que prevalezca va a ser aquel que va a dominar nuestra vida. Porque está ahí esa lucha entre la alegría y la tristeza, y uno puede encontrar de los diferentes estados de ánimo su antónimo, lo que es contrario. Y ahora sí, que cualquiera de esos que prevalezca es el que va a predominar en la vida de la persona. Pero mire, y aquí voy a ir a algo más para decirle: bueno, ciertamente los sentimientos encontrados que vienen a nuestra vida son por circunstancias de la vida misma, los cuales pasamos, como los ejemplos que ya hemos tomado.
Pero aquello que prevalezca en nosotros es aquello lo que va a marcar nuestra vida. Una persona a veces por una desilusión se puede amargar toda la vida. Yo digo, bueno, ¿será justo? No es justo para la persona misma. Claro que no, no tiene por qué. ¿Cómo una persona, yo, cualquiera, nos podemos amargar por algo y marcar nuestra vida con eso? Y la Biblia, desde luego, está llena de palabras que pueden consolar, que pueden curar, que pueden sanar la vida de la persona, no hundirla más. Si una persona está en un cuadro depresivo, uno no va, ahora sí, como dijo el profeta, si una persona comete un error, dijo, no agarre una garrocha, es la palabra que él usó, dijo, y le dé, que se hunda más. ¿Usted cree que eso le va a ayudar? Dijo, haga todo lo posible para que aquella persona salga de esa condición. Lo dijo en el sermón poniéndonos al lado de Jesús. Ahora, pero ¿qué tal si yo le dijera que no solamente aquí en la tierra tenemos sentimientos encontrados, sino que en el cielo también los habrá? Y usted dice, oiga, pero ¿qué aquí los sentimientos encontrados que tenemos no son debido a cosas malas, negativas, tristes, desagradables, contrarias que nos pasan en el cielo? ¿Cómo sucederá eso? Mire, yo no estoy diciendo que en el cielo sucedan exactamente por las mismas circunstancias. Cuando una persona está triste, dependiendo de lo grave de su condición, a veces la persona solamente se desahoga llorando. Quizá otras veces hablando aquello que la persona la está sofocando. Y aún eso tiene un fundamento bíblico, porque Job, en lo más agudo de la crisis, en el momento más oscuro de su vida, él dijo, por lo cual yo no reprimí mi boca. Para él, el hablar de aquello por lo cual estaba pasando era una vía de escape, que podía oxigenar, que podía limpiar su espíritu. Mire, de por sí lo que le pasó a Job era grave. El que de la noche a la mañana sus bienes se acabaron. El que de la noche, y usted sabe, en aquel tiempo la riqueza de una persona en eso consistía: cuántos bueyes, ovejas, cabras, todo eso tuviera. Eso lo hacía una persona rica. Aún sus bienes inmuebles, sus propiedades que tenía. Pero lo más grave es cuando la muerte toca a su propia familia. Y quizá muchas veces no hemos pensado lo devastador que era aquello, hasta que en nuestra mente podemos ver 7 ataúdes uno junto al otro. Y el asunto es que no quedaba un solo hijo vivo. Pero Job fue incomprendido. Su esposa le dice: oye, qué bien te ha dejado esa religión. Ya, ¿cómo se llama la palabra de apostatar? Maldice a tu Dios, niega que eso es verdad y muérete, ya que más te falta. Ahora mire, muchas veces, y yo espero que en esta noche esto nos ayude, mientras en la familia, en la economía, todo está bien, es una pareja de enamorados, pero deje que algo falte. Eso es lo que le sucedió a Job. Él ya tenía suficiente con el dolor, que ella también lo tenía, de la partida de sus hijos. Ahora a él nadie le podía decir: por lo tanto, Job, consuélate tú y tu esposa con estas palabras.
no porque no existiera un paraíso, sino que él, ¿dónde las podía leer? ¿Qué predicador se podía parar en el funeral y decirle: familia Job, señor Job y señora Job, consuélense, sus hijos están en alguna parte? Aunque él sabía, como el hermano predicaba la otra vez, Job ofrecía sacrificios por ellos. Mire, no sé cómo dice en español, pero a mí me gusta como la Biblia King James dice: por si acaso hubiesen pecado. Pero con todo y eso, ¿quién le aseguraba a Job que sus hijos estaban en un mejor lugar? Bueno, eso ya representaba un golpe casi demoledor. Y no digo casi porque no lo demolió. Él sacó una inspiración del cielo, llegó una inspiración que le hizo gritar: si el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero la mujer no pensaba de esa manera. A ver, ¿qué bien te ha hecho ir a esa iglesia? Todas las cosas te vienen en contra. A ver, dime. Bueno, pero que ella no era parte de la misma iglesia, que no se sentaban juntos en las bancas. Bueno, ahora sabemos que él también vino una sarna desde la mollera hasta la planta de los pies, que con una teja, una de estas, quizá la rompió, le sacó filo y a tallarse, como si una persona cuando se está tallando con un estropajo al bañarse. Hermano, eso era terrible. Pero eso no era todo. Que vinieran los mismos miembros de la iglesia a decirle: oye Job, mira, porque a veces la gente es muy fina para eso. Sí, si la persona prospera, hermano, gloria a Dios, las bendiciones de Dios, las ventanas de los cielos se están cayendo sobre usted. Pero deje que las cosas sean contrarias. Hey Job, oye, aquí, ¿qué habrá pasado, Job? Que no, andarás tú en tal y tal cosa, Job. Él no esperaba eso de los miembros de la iglesia. Lo mismo que le esperaba es que le echaran el brazo y le dijeran: Job, pues mira, no entendemos, pero eso está sucediendo. Ahora, pero yo le decía que cómo imaginar que uno, después de esta vida, en algún lugar y en alguna parte, uno pueda tener sentimientos encontrados. Y bueno, dije esto porque una de las maneras de que una persona expresa el dolor, la tristeza, es llorando. Es así, a menos que la persona sea demasiado fuerte. Como el hermano Billy Paul habla de su propia abuela, la mamá de Job. Dice que esa señora era alemana y que ella nunca lloraba. Dice que en una ocasión él era un joven todavía y lo invitó que fueran a visitar la tumba donde estaba sepultada la hermana Job. Y dice que con aquel dejo de, bueno, la señora tenía dinero y todo lo demás, que apuntando el dedo ahí a la tumba, quizá ni siquiera se se dignó a mirarlo con el rabillo del ojo. Le dijo: mira, Billy, ahí está tu madre. Bueno, así era ella, era su naturaleza. Y sabe una cosa, nosotros acabamos de escuchar al santo profeta de Dios decirnos hace unas 2 o 3 semanas, 2 quizá, las cosas que vienen en nuestros genes. El mal carácter, el orgullo, aún el ser testarudo, eso viene de los padres. Y lo único que puede cortar eso es el nuevo nacimiento. Yo no sé si usted estuvo aquí el viernes y puso atención a lo que el profeta estaba diciendo. Yo eso hace tiempo lo leí, es más, por aquí me puse un pizarrón y lo dibujé. Pero para mí es tan maravilloso que uno lo puede escuchar de los propios labios del profeta. De ahí viene. Entonces, pero ¿sabe una cosa? El mismo hermano Billy Paul dice que el día que sepultaron al hermano Branham era un lunes y era un día nublado de abril, que el cielo se comenzó a nublar y comenzó a llover. Y entonces dice que él y el hermano Jorge Smith fueron a visitar a su abuela, todavía en 1965. Entonces tocaron la puerta,
esperando que la señora viniera y les abra y pásenle, qué gusto, Billy. Y el joven, ¿quién es? Ah, pues es mi cuñado. Será eso. No, dice que de allá adentro le gritó: ¡hey, pasen! Pasaron ya, la señora dijo que pasaran. Y sabe una cosa, dice que la mujer salió, y no estoy hablando mal de ella, solamente estoy diciendo lo que él dice. La señora Brumo que salió limpiándose los ojos de las lágrimas. Bueno, para él era extraño, porque él dice que ella nunca la vio llorar, nunca la vio llorar con excepción de esa ocasión. Y que le dijo: mira, Billy, dijo, Bill debió haber sido una persona tan buena que aún el cielo está llorando. Ahora, hablando de llorar en el cielo, usted dice: en el cielo no se llora. Bueno, uno tiene que ver qué es lo que dice la Biblia. Mire, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 13 al 17. Apocalipsis 7, 13 al 17. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora, uno de esos ancianos le estaba diciendo a Juan, porque en los versículos previos Juan había visto a 144,000 y él supo que esos 144,000 eran judíos, porque él los identificó la tribu a la que pertenecían. Pero entonces, en ese mismo capítulo aparece otro grupo y el anciano le dice: oye, ¿y estos quiénes son? Ah, otra cosa, estaban vestidos de ropas blancas. Y le pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan pues se queda perplejo. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. O sea, en otras palabras, yo no sé. Yo pude identificar a los 144,000 que son de mi raza, que son judíos, pero estos ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Mire, la versión 60 dice de la gran tribulación, y parecería que eso se está refiriendo a la virgen fatua, porque es la virgen fatua aquella que sale de la gran tribulación. Pero tomemos lo que el profeta dice: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Mire, el profeta dijo, debe de ser en el sermón, ¿por qué clamas di? Él dijo que la virgen fatua pretende estar bajo la sangre de Jesucristo, pero no está. Esto es lo que él dijo. Ahora, pero estos, estoy leyendo el siguiente versículo, estos están, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono de ellos los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Pero aquí en la última parte del versículo está algo muy importante: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, esta porción de Apocalipsis no sucede aquí en la tierra. Y ahorita voy a leer donde el profeta habla de eso. Pero bueno, ¿quiénes son? Mire, en preguntas y respuestas a él le preguntan al profeta específicamente quiénes son ellos, y él dice que son la novia. Pero en las 7 edades de la iglesia, en una exposición de las 7 edades de la iglesia, en la edad de Filadelfia, párrafo 134, él dice, en versículos 9 al 17 de Apocalipsis 7, desde luego, vemos a otro grupo de gente, la cual no pertenece a los 144,000. ¿Quiénes son ellos? Es lo que nosotros nos estamos preguntando en esta noche.
estos son parte de la novia. ¿Qué son? Parte de la novia, y son tomados de entre los gentiles. Están ante su trono día y noche, y también les sirven en el templo. Ellos son un cargo especial del Señor, son su novia. La novia va a donde está el novio, él nunca la dejará, ella siempre estará a su lado, ella compartirá el trono con él, ella será coronada con su gloria y honor. Entonces, ¿quiénes son? La novia. ¿Y qué es lo que hace la novia? La Biblia dice que Dios, que Jesucristo limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, pero bueno, ¿dónde? Voy a leerle algunas 3 citas donde el profeta se refiere a estas cosas. En el sermón un abismo llamando a otro, predicado el 24 de junio del 54, en el párrafo 16. Si usted ha visto la película de un abismo llama a otro, el profeta de Dios, casi no sabemos de memoria esta oración del profeta. Dice: y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, la última oración hecha, las batallas terminadas, los humos disipados, las armas colgadas. Todos entendemos hacia dónde va el profeta con esto que está diciendo. Las Biblias cerradas, y lleguemos a tu casa en ese amanecer eterno y brillante, cuando los escogidos de Dios se reúnan en su hogar más allá. Entonces, ¿esto es en la tierra? En su hogar más allá del sol, como el poeta dijo: Señor, al ver esa gran mesa extendida para la cena. Entonces aquí el profeta ya lo coloca en una cena. Miles de millas de largo, mirándonos unos a otros de frente. Veteranos con cicatrices de batalla. Cuando el profeta habla de esa mesa, eso no es otra cosa sino la cena de las bodas del Cordero. En esa mesa de millas de largo, mirándonos frente a frente. Quizá usted ni siquiera le toque tener de frente al hermano con el cual usted está sentado a su lado en esta noche. Quizás sea alguien de China que usted ni siquiera sabía que existía. Pero entonces nos miraremos frente a frente. Veteranos con cicatrices de batalla. Lágrimas. ¿Pero qué tipo de lágrimas? De gozo. Ciertamente habrá sentimientos encontrados. Por eso esto cuadra perfectamente como que dice la Biblia. Habrá lágrimas, pero serán lágrimas de gozo, y Jesucristo mismo será aquel que limpie esas lágrimas. ¿Y qué será lo que produzca eso? Si realmente cuando la gente tiene tristeza es cuando llora. Pero estas lágrimas, ¿por qué en vez de ser de tristeza serán de gozo? ¿Por qué? Porque recordaremos esto mismo que dice el profeta de Dios, que entonces ya, aunque ciertamente recordaremos las cicatrices de batalla que cada persona llevó aquí en la tierra y que tienen esta noche, y aún lo que falta del camino todavía. Por eso el profeta dijo: Dios tenga misericordia del hombre o de la mujer que agarre una hoja de lata y se raspe para decir y mostrar que tiene una cicatriz de batalla. Yo entiendo a lo que eso se refiere.
aquel que realmente ha estado en la batalla. No aquel que se ha sentado por ahí para decir, pobre individuo, ya lo hirieron, pobre mujer, sino aquel que sabe y entiende porque él mismo ha estado en la batalla. Si usted no ha estado en la batalla, no sabe de lo que se trata. Mirándonos unos a otros de frente, veteranos con cicatrices de batalla, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas. El rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y con sus propias manos, limpiando las lágrimas de los ojos, diciendo: ¿y qué es lo que nos va a decir? No llores más, todo ha terminado. Y no solamente eso, si tú tenías lágrimas, ahora vas a tener que cambiar esas lágrimas, porque vas a entrar al gozo de tu Señor. Las luchas del camino parecerán nada cuando lleguemos al final del camino. Mire, hay un extracto tan hermoso en el sermón Contender por la Fe, predicado el 20 de febrero del 55, párrafo 48. Dice el profeta: aún no se ha manifestado lo que seremos en el desenlace final, cuando este mundo no sea más, pero sabemos que tendremos un cuerpo como el de Él, pues vamos a verlo como Él es. Qué gloriosa esperanza y con gozo nuestro corazón. ¿Cómo pudiéramos sentirnos mal y creer eso? Que algún día vamos a encontrarnos con Él y verle y tocarle. ¿Qué sería eso? Y sentados en la mesa de las bodas, venir, tomar sus manos horadadas por los clavos. Mire, ha llegado el momento en que estas y las palabras más dulces que pudieran ser dichas aún por un arcángel en esta noche, ya no conmueven a la gente. Mírelos. ¿Cómo esperan pararse con esa actitud allá? Dígame, explíquemelo. No los conmueve, ya nada los conmueve. ¿Usted piensa que es poca cosa esto que dijo el profeta de Dios? Mismo William Branham tuvo que gastar sus años en existencia para que el Señor lo inspirara y decirnos esto. ¿Qué sería eso? ¿Cómo podríamos sentirnos mal y creer eso? Que algún día vamos a encontrarnos con Él y verle y tocarle. ¿Qué sería eso? Y sentarnos en la cena de las bodas, venir, tomar sus manos horadadas por los clavos. ¿Quién? Nosotros. Entonces lo que dice el versículo, ciertamente lo va a limpiar. Imagínese lo que representará para una persona. Usted mismo póngase en este lugar en esta noche, que usted mismo tome la mano horadada de Jesús. ¿Para qué? No para estar hurgando a ver como Tomás, si no meto la mano mi dedo en su mano, no, para que con esa mano limpie nuestras lágrimas. Enjugar las lágrimas de nuestros ojos, quitar todo el sufrimiento y tristeza. ¡Ja! O sea, eso de lo cual el profeta que está hablando ya no es aquí en la tierra, hermano, es allá. Quitar todo sufrimiento y tristeza, entrando a los gozos que el Señor ha preparado desde la fundación del mundo. Esto debe hacer algo en nosotros, hermano, de veras, por bien nuestro. Uno no puede estar insensible y, pues sí, un sermón más. No, no es mi sermón, es lo que el profeta está diciendo.
En el sermón Dios ocultándose en simplicidad, predicado el 12 de abril del 63, párrafo 48. Miré a lo largo de la mesa y vi a varios. Esto el profeta lo predica en un desayuno, en un hotel, por eso está diciendo esto. Miré a lo largo de la mesa y miré a varios. Y pensé que quizá nunca más pueda cenar con ustedes aquí en esta tierra. Pero algún día, cuando la vida haya terminado, nuevamente cenaremos juntos. Nuevamente cenaremos juntos. Mire, estas palabras implican mucho. Imagínese usted, porque a veces uno es aquí en la tierra así. Que uno o alguien para no estar enfrente de aquel que no puedo pasar, pues me voy al otro extremo de la mesa. Hermano, con esos principios estamos acabados. Por eso yo creo que esto a quien el profeta le está hablando, y yo confío que sea parte de ustedes y mí mismo en esta noche, es a un pueblo especial que no está prejuiciado, a ellos. Pero algún día, cuando la vida haya terminado, nuevamente cenaremos juntos, correcto. Eso será ya en casa de nuestro Padre, cuando nos miraremos el uno al otro sentados en la mesa. Por eso dice la Biblia que debemos de buscar la paz con todos. No solamente si es parte del tabernáculo de luz al atardecer, que sea parte de cualquier tabernáculo, porque usted no sabe, yo no sé, si esa persona me va a tocar exactamente enfrente. No que diga, hermano, discúlpeme, voy a buscar por ahí otro lugarcito, porque la verdad a este individuo yo no lo paso. Claro que no. Padre, cuando nos miraremos el uno al otro sentados a la mesa, ahora estamos en el campo de batalla, en esta noche. Todavía esas palabras que dijo el profeta de Dios están vivas. Ahora mismo estamos en el campo de batalla. Y tenemos que apurarnos e irnos. Pero me imagino cómo será cuando estoy mirando a través de la mesa y veo a todos los redimidos sentados allí. Me extiendo y lo tomo a usted de la mano. Comenzamos a llorar, tiene que ser así. Pero luego saldrá el Rey, y Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá: hijos, no lloren más, ya todo ha terminado. Entren al gozo del Señor, lo cual ha sido preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Entonces desaparecerán todas nuestras pequeñas diferencias y será una gran eternidad, la cual deseo pasar con ustedes. Finalmente, la última vez que al menos la Biblia registra que tendremos sentimientos encontrados. Recuerde, esto es en la cena de las bodas del Cordero, eso lo entendemos. O sea, en esos 3 años y medio que estaremos. Mire, yo sé que es una palabra muy terrena, pero ojalá lo entienda, que estaremos conviviendo el uno con el otro. Esto es maravilloso, hermano. Pero después de esos 3 años y medio viene un milenio para vivir aquí en esta misma tierra. Después de ese milenio, bueno, sabemos, la guerra de Gog y Magog. Después de eso viene el gran juicio final, el juicio del trono blanco. Pero después de eso, el Señor pone a su novia en el barandal y le dice algo que sin duda alguna para nosotros ya no es una sorpresa, porque desde aquí en la tierra lo estamos sabiendo. Pero pondrá a su novia en el barandal y le dirá: espérate, viene lo mejor. El telón se abre y ¿qué cree que ve?
La nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Usted cree que nada más él la vio? Y yo, Juan, ahora él la vio en visión, pero esto que Juan está viendo, algún día la novia de Jesucristo lo mirará literalmente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva. Mire, hablamos otra vez de la ciudad santa, esta sigue siendo la misma, que descendía del cielo de Dios, dispuesta o ataviada o preparada como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Bueno, qué maravilloso, qué glorioso. Eso es lo máximo, hermano. Es algo que nuestra mente terrenal, finita, mortal, no puede imaginar, pero sin embargo así es. Pero mire lo que dice Juan en el versículo 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Oh. Mire, porque yo creo que una persona que es humilde aquí lo será en la eternidad. Imagínense a cualquier persona, como yo le decía, parado en el barandal y entonces viendo descender aquello tan maravilloso, glorioso, y la persona en su mente, porque ciertamente tendremos recuerdos, Señor, y pensar que allá en la tierra, en una ciudad que allá se llamó Cuautitlán Izcalli, en una iglesia que se llamó el Tabernáculo Luz al Atardecer, yo me senté allí para ser alimentado con tu palabra, para que tú me vistieras con tu palabra. Y esta vestidura blanca que tengo no fue algo que fui a comprar al mejor almacén, fue lo que tu palabra hizo en mí. Señor, ¿quién pensaría que de un pequeño grupo que se reunía en la esquina de Torre Izcalli y Avenida de las Conchas? Yo estoy hablando por nosotros, cada iglesia tendrá que contar su propia historia. Ahora estamos aquí, Señor, contemplando esta magnificencia. ¿Usted cree que eso no hará llorar a cualquiera? Si una persona fuera tan dura así como la señora de la que estamos hablando, porque esto es el final de la historia y al mismo tiempo el principio de otra. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Qué cosa. Mire, así como el Señor, decíamos, para vencer un estado de ánimo se requiere otro que sea mayor. O la tristeza vence a la alegría, o la alegría vence a la tristeza. Por eso David en una ocasión dijo, en los Salmos dijo: Señor, tú has cambiado mi lamento en baile. Aquí el Señor, para asegurarse que de aquí en adelante ya nadie va a llorar, ni siquiera de alegría, va a decir: ¿saben qué? Por última vez
voy a limpiar toda lágrima de sus ojos. Y quiero decirles que la muerte ya no existe. ¿Por qué? Porque la muerte misma fue arrojada al lago de fuego. Y quiero decirles que tampoco ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Lo que fue del pasado se quedó en el pasado. El profeta dice en el sermón, es la última cita que leo: Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Predicado 17 de marzo del 63, párrafo 78. Juan el revelador, en el gran libro de Apocalipsis, vio este tabernáculo. En Apocalipsis capítulo 21, él vio el nuevo templo descendiendo del cielo, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y una voz procedía del templo y dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, hermano, ninguno de nosotros estamos exentos, y mientras estemos aquí en la tierra, sin duda alguna, como seres humanos, seguiremos teniendo sentimientos encontrados, por una circunstancia o por otra de la vida, por cualquiera. Pero espero que en esta noche, mire, esto que la Biblia dice, lo que el profeta dice, yo creo que decir glorioso, a lo mejor uno no encuentra la palabra correcta. ¿Sabe usted por qué? Porque si usted y yo realmente estamos viendo que estas promesas no son para el vecino, son para nosotros, eso debería de producir algo en nosotros, hermano. Y que realmente, cuando tengamos esos sentimientos encontrados, tristeza mezclada con alegría aquí en la tierra en la cual estamos viviendo todavía esta noche, que tengamos una razón o muchas razones para que la alegría venza a la tristeza. Y mire, estas no son mis palabras, es lo que Dios ha dicho en su santa palabra, y es lo que Dios ha revelado en su santo mensaje. Y son promesas para nosotros, son promesas para mí, son promesas para usted, solamente que tenemos que recibirlas. Y sin duda alguna, si es el tiempo que tengamos en esta tierra todavía, en nosotros seguirán habiendo esos sentimientos por diversas circunstancias, que ya vimos algunas. Pero cuando eso venga y estemos en este estado de confusión, que no permitamos que el enemigo venga y acrecente la tristeza, el dolor, el desaliento, la desilusión y todos los demás objetivos que yo les pudiera poner en esta noche, sino que tenemos una razón más poderosa para que la alegría pueda prevalecer en nuestras vidas, hermano, porque nosotros no estamos viviendo en un mundo de fantasía como un cuento de Walt Disney. Esto es real. Esas cosas de Disney no existen, por algo fueron inventadas. Pero pónganse de pie. Estas promesas de las cuales el Señor nos está hablando son reales y verdaderas. Yo espero que en esta noche el propósito de hablar esta palabra pueda ser cumplido. Padre, Señor Dios, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Padre, estas cosas, Señor Dios, que no son como si fueran fantasías, son reales, Señor. Padre, después de haber visto lo terrenal a lo cual todavía, Señor, estamos sujetos, Padre, tenemos que mirar por algo más allá de esta tierra, Señor. Y sabemos que tu palabra es cierta y que es verdad, Señor. Padre, para cada llanto, Señor Jesús, Padre, tú le dijiste a tu novia: entra en el gozo. Sencillamente tú pudiste haber dicho: entra aquí al lugar que tu Señor ha preparado, pero Él dijo: entra en el gozo. Y Padre,
tú pusiste un sello final. Cuando tú dijiste que llegaría el momento en el cual ya no lloraríamos ni de tristeza ni de alegría, Señor. Padre, los últimos sentimientos encontrados se terminarán, Señor. Padre, permite que esto, Dios, nos anime, nos ayude, Señor. Padre, nos dé nuevas fuerzas, Dios, para poder llegar hacia la meta que se nos ha sido trazada, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Yo espero, Dios, que tú lo hayas hecho por medio de tu palabra, Señor Jesús, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa sino decirte gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.